El neoliberalismo en México. El neoliberalismo es la evolución del liberalismo económico ha surgido en el siglo XIX por este hombre, Adam Smith. Él planteaba que el Estado, ya lo hemos visto en clase, el Estado no debería de meterse en las relaciones económicas, es decir, la única función del Estado es impartir justicia, no debería de administrar ninguna empresa, ¿sale? Esto surge sobre todo después de la caída del keynesianismo, que fue ¿no? como resultado de el crack del 29. Pasado el keynesianismo, regresó el neoliberalismo, más bien regresó el liberalismo como neoliberalismo, sobre todo en los años 70, 80, 90 y hasta la fecha. Los Chicago Boys, que son un grupo de economistas que surgen en Estados Unidos, impulsaron este tipo de economía en el mundo. La idea aquí es la globalización, es decir, la interdependencia de los países económicamente, pero al mismo tiempo bajo las reglas del neoliberalismo, ¿sale? Y en este sentido se busca que haya una nueva serie de relaciones económicas a través de la universalización de los productos de bienes y servicios, es decir, poder mandar productos a todas partes del mundo sin que haya impuestos en la mayoría de ellos, para que las mercancías sean libres de estar de un lugar a otro, ¿sale? Y entonces en la era de la globalización, el neoliberalismo lo que está buscando principalmente es que las mercancías puedan ir de un lugar a otro. Bueno, es una expresión ideológica, al fin y al cabo no solamente es una cuestión económica, también es una cuestión política y también de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, en Chile, en 1973, el neoliberalismo se impuso mediante una dictadura militar, ¿no? Y entonces vemos los resultados el día de hoy en Chile con todos los problemas sociales que tienen, ¿no? Argentina también impulsó durante mucho tiempo el neoliberalismo en su país hasta el 2001, donde tuvieron una crisis donde verdaderamente la gente no tenía dinero ni para salir a comer, ¿no? O sea, no podían comer precisamente porque no podían sacar más de cierta cantidad de dinero del banco que francamente no les alcanzaba. Curiosamente, países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, que son los que impulsan el neoliberalismo, al mismo tiempo son países que no lo llevan al cabo en su totalidad, puesto que tienen muchas políticas que se encargan de proteger sus propias economías, ¿no? Estados Unidos constantemente impone impuestos o prohíbe la entrada de mercancías de otros países para proteger a sus granjeros, ¿no? Y eso sigue en contra del neoliberalismo, ¿no? Que es lo que ellos mismos predican, ¿no? Vemos aquí, realmente la competencia entre Coca-Cola y Pepsi-Cola es parte del neoliberalismo, pero fíjense que son compañías que surgen en Estados Unidos. La Coca-Cola surge como un jarabe para curar la tos y la Pepsi es la copia de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces vemos Coca-Cola y Pepsi-Cola en absolutamente todo el mundo. Todo el mundo sabe tomar, o sea, puede haber lugares a donde no llegan los médicos y no llega la educación, pero ahí sí vas a encontrar una Coca-Cola, ¿no? Y ese es el alcance que tiene el neoliberalismo en la globalización en este país, también en este país, ¿sale? En México lo vemos adoptado con una serie de presidentes, ¿no? Miguel de la Madrid, especialmente y depredadoramente vamos a ver el neoliberalismo en México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una de las características del neoliberalismo es precisamente que el gobierno, que el Estado, ya no tenga empresas, ¿no?
Y eso lo vimos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se vendió Pemex, Altos Hornos de México, y básicamente cuando México se deshizo de absolutamente todas, bueno, con excepción de Luz y Fuerza del Centro, CFE, que eran dos compañías diferentes en ese tiempo, y Pemex, México se deshizo de todas las empresas que tenía. Pero en el caso de Pemex, subdividió. Y eso hizo que Pemex estuviera en la crisis en la que tenemos hoy, ¿no? En el caso de Ernesto Zedillo, se siguieron estas políticas neoliberales. Ahora, también aquí hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en este sexenio, el acusar que algo es neoliberal se convierte en sinónimo de malvado, ¿no? Y entonces, porque antes, lo neoliberal y es el demonio. A ver, vamos por partes. Es una forma de gobierno, es una forma de administración de los recursos que ha traído muchas cuestiones negativas. Porque una de las grandes que vamos a observar, por ejemplo, con Vicente Fox, es que de repente hay una serie de élites que se empiezan a volver muy, muy, muy ricas y una serie de personas que se van empauperizando cada vez más. Quiere decir, los pobres se hacen más pobres, los ricos se hacen más ricos y la clase media tiende a desaparecer en ese sentido, ¿no? Con Felipe Calderón el caso es también similar la situación, ¿no? La venta de los bancos, él desaparece Luz y Fuerza del Centro, con ellos vamos a ver que el Estado, el día de hoy, la única empresa que le queda es Pemex. Y eso con muchos problemas económicos. ¿Sale? Vaya, la década de los 80 era un problema para este país, ¿no? Desde el sexenio de López Portillo, cada vez que había un cambio de sexenio, había una crisis terrible en el país, ¿no? En el 88, en el 82, en los años 70. Y esto provocó que se cambiaran la política económica del país y se buscó intentar el Fondo Monetario Internacional buscando los préstamos de la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son las tres entidades mundiales que rigen esto. Claro, ¿de qué se trata lo que hacen estos? Te presto dinero, pero a cambio tienes que imponer las reformas que yo te pida. En el sexenio de Peña Nieto, muchas de las reformas que él les llamó estructurales, la reforma educativa, la reforma del Estado, todas estas fueron impuestas por un programa del Fondo Monetario Internacional a cambio de las formas en las que se le califica al país, y eso aplica para los créditos que recibe el país, ¿no? ¿Cuál es una situación? El neoliberalismo depende mucho de la inversión extranjera. Y en este aspecto ustedes van a ver cómo todos los analistas de economía de los noticieros, sobre todo los de la mañana, van a decir, es que necesitamos inversión extranjera, es que necesitamos la inversión, es que el trabajo de las personas de los empresarios es crear empleos, por eso ellos no deben de pagar impuestos, porque la idea real del neoliberalismo es esta, que se le tiene que dar todas las facilidades a los empresarios para que la gente tenga empleos, no importa la calidad de empleos que tenga, ¿sale? Y entonces las compañías norteamericanas que llegan aquí, pues bueno, una vez que generan ganancias, las ganancias no se quedan en México, sino que se van a Estados Unidos. Y entonces, muchachos, a través del neoliberalismo, el Estado pretende la modernización del país sin tomar en cuenta ciertas consecuencias negativas. Es decir, se construyen carreteras, pero esas carreteras no le pertenecen al país, le pertenecen a una empresa que cuando recupera su inversión y muchas ganancias, ya se le devuelve al país. Por ejemplo, en Estados Unidos las cárceles están privatizadas, las carreteras están privatizadas,
A los que les gusta ver Netflix, el gran problema de la justicia para Gabriel, del documental sobre el niño de maltrato infantil, está basado en que realmente el sistema que ayuda a las familias y a los niños maltratados, que lo que en México sería el DIF, también está privatizado, ¿no? Y entonces no funciona. Tal parece que los problemas son esos, que la privatización exagerada también no está funcionando en los diferentes países, ¿no? Y entonces en México nos encontramos con el ascenso de ciertas empresas, la pauperización, y entonces como México se vuelve más pobre, entonces se ven obligados a migrar desde Tijuana hacia Estados Unidos porque no hay forma de hacerlo. Y esto funciona a su vez en Estados Unidos porque Estados Unidos necesita mano de obra para trabajar allá, pero la mano de obra legal en Estados Unidos está muy bien pagada y tiene una serie de derechos laborales muy importantes, y entonces contratan mano de obra ilegal que va a aceptar lo que quiera, que al ser ilegal no está dentro de las leyes. O simplemente se llevan la compañía a otros países donde las leyes son más laxas, más menos fuertes, y entonces hacen lo que se les da la gana, ¿no? Y otra cosa es la subida de impuestos para estos países. Provoca que la gente poco a poco se vaya pauperizando. Les decía, la diferencia entre ricos y pobres es cada vez más fuerte. Si ustedes ven, por ejemplo, los videos de Lethal Crisis cuando va a Bangladesh, van a ver qué es lo que estamos observando, ¿no? Ellos crean Nike, crean Adidas, crean Louis Vuitton, todas las empresas caras de ropa se crean en Bangladesh, pero el nivel de explotación y el nivel de contaminación que generan es tremendo. ¿Qué es lo positivo del neoliberalismo? El crecimiento económico fue muy importante hasta el 2008, cuando la crisis en Estados Unidos vino y reventó todo, ¿no? Evidentemente aumentó la inversión extranjera, perdón, porque de eso se trata. El Producto Interno Bruto del país sube, porque hay inversión, entonces sube. Hay fortalecimiento del sector financiero y de valores, y el aumento de las exportaciones. El problema es que sí, hay aumento de inversión extranjera, hay más trabajos, pero no vemos qué tipo de trabajos se están creando, ¿no? Es cuando vamos a lo negativo. Hay aumento de la pobreza, venta de empresas nacionales, el gobierno olvida las necesidades del país y le da facilidades a las empresas extranjeras, la manipulación de los medios de comunicación, eso, vaya, siempre ha creado polémica, ¿no? No hay no hay oportunidades para las pequeñas micro y pequeñas empresas. Podemos ver cómo cada vez desaparecen más las tiendas en virtud de que cada vez hay más Oxxos, ¿no? Se olvida el sector agrícola, no funciona, sobreexplotación de los recursos naturales, concesiones multimillonarias a empresas, que estas empresas no paguen impuestos, y entonces el gobierno cada vez va perdiendo más poder en favor del poder que tienen estas otras empresas, ¿no? Vemos lugares como estos que se convierten en ciudades perdidas, en Chalco, en Chimalhuacán, en Ecatepec, que son lugares donde las personas tienen que hacer 3, 4, 5 horas para ir a trabajar y luego regresar. Esto no es calidad de vida, ¿no? Basureros, marginación, hacinamiento, y al final la fórmula de esta situación es que para que haya un rico, pues al final debe de haber muchas personas que estén trabajando para él que no estén en las mejores condiciones. ¿Sale? ¿Por qué crees que los últimos gobiernos de nuestros países han optado por neoliberalismo? Es una pregunta que sería importante para responder, ¿no? Estamos en otro sexenio y habría que ver qué respuestas da este nuevo presidente. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente vez en el próximo video. Adiós.